Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, en este mini video vamos a trabajar con Photoshop y vamos a tratar de hacer una pequeña corrección de un render. Acá tengo un render que hice hace un par de años y fíjense que, digamos, está bien la calidad en general, pero tiene como como si fuera una pequeña neblina, una pátina que lo hace como muy plano al render, ¿no? Entonces lo que vamos a tratar de hacer es modificar esto poniéndole más color y acentuando algunas características de la imagen. Ya cargamos el render en Photoshop, fíjense que está en el fondo. Entonces la capa de fondo vamos a crear una nueva capa con Control J para poder trabajar sobre esa capa de forma tranquila. Apretando el botón derecho del ratón vamos a seleccionar para convertir en objeto inteligente. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y después que ya lo tenemos como objeto inteligente, nos vamos a filtro, buscamos filtro de cámara RAW y lo abrimos. Se abre el filtro y tenemos toda una serie de comandos acá de controles para poder modificar. Lo afortunado que tiene este sistema, en primer lugar, es que es un sistema que no es destructivo, porque como tenemos una capa, digamos, no estamos trabajando directamente sobre la imagen inicial. Y la ventaja de que pese a que hay muchos elementos, vamos a descubrir que están armados por paquetes. Lo primero que vamos a hacer, vamos a seleccionar la parte de los controles básicos y fíjense que en lo que es la curva tiene una serie de características. El historiograma, lo que tenemos que tener presente es que las curvas no se pegan en los extremos, tanto para el lado de los negros como para el lado de los blancos. Photoshop tiene además estos cuadraditos que si yo los activo, fíjense que va a empezar a crear como señales para avisarme de que está mal la imagen. Por ejemplo, si yo me voy para un extremo, para el lado de los blancos, aparecen estos elementos rojos que me están diciendo que se está quemando la imagen, ¿no? Y si, por ejemplo, me voy para el lado de los negros, aparecen estos elementos azules que me están diciendo que se está perdiendo información. Entonces, eso, además de la curva que la estoy viendo acá en la parte superior, esos controles de color me están diciendo qué partes de la imagen estoy perdiendo información. El primer paquete de temperatura y matiz es lo que me da digamos, el tipo de imagen hacia qué lado va, si va para el lado de los colores cálidos o si va para el lado de los colores fríos. Entonces yo puedo, por ejemplo, acentuar un poquito más la temperatura de la imagen. Fíjense, lo puedo llevar hasta más o menos por ahí si quisiera. Y el segundo, el matiz, le puedo hacer que sea más verdosa o lo puedo llevar más para el lado de los naranjas. ¿Ven? Tengo acá además un ojito que cuando yo lo oprimo me muestra el antes y el después. Fíjense, hicimos un pequeño cambio y ya la imagen tiene otras características, ¿no? Después están armados estos paquetes que van más que nada al tema de la iluminación, las sombras y de la exposición. Con la exposición le doy más luz a la imagen o le doy menos luz. Le voy a bajar un poquito, por ejemplo, por ahí, para que no esté tan iluminada. El contraste, lo mismo, puedo acentuar algunas partes de la imagen, fíjense cómo se va acentuando un poco más. La iluminación, le vamos a poner un poquito más de sombra. Vamos a crear los blancos y la parte de los negros. Y siempre está bueno ir controlando, ¿ven? Fíjense cómo ha cambiado. Quizás tiene mucho naranja todavía. Vamos a bajar un poco. Bueno, esto lo vamos a corregir después un poquito más adelante. Tenemos algunos cambios. Esto es otro tema importante, es que muchas veces los colores dependen del monitor donde yo lo estoy viendo. Si el monitor está muy apagado, digamos si no tiene mucho brillo, si no está bien equilibrado, yo voy a ver una imagen, esa imagen puede estar bien, pero cuando cambio de dispositivo se pueden modificar algunas cosas. El siguiente es el de intensidad y saturación. Esto yo lo puedo llevar, fíjense, lo puedo hacer mucho más naranja si lo llevo para este lado, o puedo sacarle ese
ese color y hacerlo como más natural, ¿no? Esto aparece mucho, sobre todo cuando trabajo, por ejemplo, cuando trabajamos con verdes. En los render aparecen esos verdes que son tan irreales. Bueno, con la intensidad y la saturación yo puedo llevarlo incluso a blanco y negro, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar más o menos por ahí. Y fíjense cómo era antes y cómo es ahora, ¿sí? Después el siguiente es de las curvas. Yo no lo toco generalmente a este, pero si ustedes ven que hay algún desbalanceo en la imagen y necesito corregir, ya sea moviendo la curva para este lado o bajando esta otra curva, o sea, tanto agregando color, agregando blanco o negro, o también puedo hacer un punto y empezar a dibujar de alguna forma la curva, ¿no? Pero, como les digo, yo normalmente no trabajo con la curva, directamente la dejo como está por defecto. Después la parte de detalles, esto es muy interesante porque yo puedo, por un lado, darle más enfoque a la imagen, ¿sí? En este caso, como es un paisaje, no queda tan en evidencia. Por ahí, a ver, por acá. ¿Ven cómo cambia esta parte del reflejo? ¿Ven? Se va haciendo más nítido, pero obviamente agrega más ruido, ¿no? Y después el tema del radio también pasa lo mismo con los elementos o el tema del detalle. Cuando yo tengo una textura y quiero darle más detalle, si el gráfico está bien, no voy a tener ningún tipo de desperdicio, si no se va a generar un pequeño ruido. Y la reducción del ruido lo que hace básicamente es cuando yo agrego el tema de ruido, de quitar el ruido, hace como como si fuera una limpieza, pero también pierde información, ¿no? Lo mismo con la reducción del ruido del color. El mezclador de colores me permite a mí de alguna forma tener, van a ver que aparece muchas veces el tema del color en esta parte del mezclador, pero cada uno de estos colores tiene como diferentes paquetes, ¿no? de información donde yo puedo trabajar. Por ejemplo, acá puedo trabajar con el tono, puedo trabajar con la saturación y puedo trabajar con la luminancia, ¿sí? Fíjense que cambia muy poquito, muy poquito, pero podemos ir trabajando. Este es creo que es el que más se nota el trabajo, porque esta es la parte de llevar, por ejemplo, si yo quisiera que la imagen fuera como más cinematográfica, ¿no? Si fuera una imagen con colores más vivos, más intensos, entonces fíjense, puedo aumentar el color y llevarlo a un modo específico, un color específico. Por ejemplo, si quisiera que fuera más verde, si quisiera que tuviera más tonos anaranjados, ¿ven? Cambia como muy drásticamente entre lo que era y lo que es ahora. Yo, salvo que sea un paisaje nocturno o algo así como muy particular, intento tampoco no tocarlo a este. Este de óptica me permite a mí trabajar con las distorsiones. ¿Ven? Puedo distorsionar el objeto. Supongamos si la cámara que puse ha tenido, digamos, le hice un zoom muy grande y me deformó la imagen. Bueno, puedo trabajar y puedo crear contrarrestar esa deformación. Y después el tema de viñeta es, fíjense que genera un halo alrededor de color blanco. No se fija tanto el blanco, pero sí lo van a ver en el negro, ¿sí? Que esto es como una simulación de lo que es la parte de la cámara fotográfica y cómo me permite marcar de algún modo lo que es la imagen, ¿no? Es bueno, intenten no abusar, porque bueno, a veces es complicado, digamos, y queda bastante feo el render. Este de geometría es muy interesante. Acá no sé si lo voy a poder utilizar, pero básicamente lo que yo hago cuando me voy al filtro, al comando, al último botón, me permite dibujar líneas. Entonces, supongamos si yo quisiera que esto fuera una línea recta, hago un clic, arrastro y le digo que esta línea es una línea recta. Y después le digo, bueno, acá no tengo líneas, bueno, podría decir que esta es una línea vertical. Y fíjense cómo
ha modificado la imagen y la ha puesto como de alguna forma recta. ¿Ven? Esto era como era antes y esto es como es ahora. Ha cambiado un poquito el encuadre de la escena como para marcar esa idea de recto, ¿no? Después, el tema de los efectos es, muchas veces en los render vieron que aparece el tema de un granulado. Bueno, yo puedo jugar con ese granulado y puedo quitarle ese granulado o puedo aumentar esto de las viñetas que habíamos visto recién y hacerlo como mucho más acentuado el tema de la viñeta que hacíamos recién. Y finalmente, el tema de la calibración de colores es, fíjense que esto es como mucho más profundo, en el sentido de que acá ya puedo trabajar con colores específicos, o sea, con el tono de los verdes, de los rojos, de las sombras. Entonces, por ejemplo, acá tengo mucho naranja, podría quitar un poco de naranja y hacerlo, no sé, un poco más. ¿Ven? Como ir modificando los colores, puedo incluso cambiar el color de la escena. Bueno, lo dejamos más o menos por ahí. Y cuando esto en nuevas versiones aparece otros elementos que lo pueden estar incluso distribuidos de diferente forma, pero en líneas generales es bastante intuitiva la cosa. Cuando le digo aceptar, y fíjense, me ha creado toda una serie de capas, así como veíamos en 3D Max, que yo podía ir apagando objetos. Fíjense cómo puedo apagar el filtro de cámara RAW, puedo apagar el filtro inteligente y obviamente puedo apagar la capa y ver cómo era antes a cómo es ahora. ¿Sí? Eso es lo interesante que tiene el filtro. Una vez que ya lo tengo, me gusta el objeto que he conseguido, directamente puedo seleccionar ambas capas, haciendo con Shift para seleccionar las dos, y hago Control E y se genera una única capa que yo después la puedo exportar y puedo guardarla. Si no, directamente lo que siempre es conveniente tener es, por un lado, el archivo de Photoshop. Entonces le digo guardar como y lo guardo. Y la otra es exportar. Entonces cuando le digo guardar como, en la parte inferior le digo JPG y listo. Y ahí me va a preguntar cómo quiero guardarlo, etcétera, etcétera. Acá tenemos un render muy básico con un par de amoblamientos y fíjense, tiene las características, pero no, independientemente de que no dice nada espacialmente, pero está como muy plano, muy elemental. Bueno, lo primero voy a hacer lo que hicimos recién, Control J para crear una nueva capa, abro filtro de cámara RAW y podría trabajar con algunos elementos. Por ejemplo, subo un poquito la intensidad, cambio el tema del color, le doy mayor exposición. Bueno, más o menos por ahí. Ahí le ponemos más los negros, fíjense, antes, ahora, antes, ahora. Y vamos a poner un poquito más de intensidad y no tanto de saturación. Vale. No voy a hacer ningún efecto más. No, nada más. Listo, le digo aceptar. Y ahí tenemos la imagen, ¿ven? Antes y cómo ha quedado ahora. No tocamos nada más. Pero sigue, la verdad que sigue siendo una imagen que no me dice mucho, ¿no? Entonces, imaginemos que voy a crear acá una luz y voy a tirar algo de iluminación en la parte central, por ejemplo. O podría crear acá no, lo vamos a hacer más desde el techo, me parece que va a quedar mejor. Vale, me voy a la parte superior, voy a generar una máscara de este tipo y a esa máscara voy a crear una nueva capa. Acá selecciono, me voy al pincel. En pincel voy a ponerle un color más o menos, sí, este amarillo me parece que está bien, y lo pinto, así. Y
como es una capa nueva, le voy a decir filtro, desenfocar de movimiento, pero no le voy a dar tanto, sino que le voy a poner un poquito nada más para desenfocar lo que son los bordes. Vale, ya tengo la luz. Y ahora, control D para salir de lo que es la luz propia, de la selección. Y ahora me voy a la herramienta pluma, que la tengo acá, y voy a hacer un clic más o menos por acá, un clic más o menos por acá, y un clic por acá, y cierro nuevamente la escena. Voy a crear una nueva capa, y ahora botón derecho y le digo hacer selección. Y fíjense, me ha creado una selección con lo que yo he dibujado. Ahora voy con el pincel de nuevo y voy a pintar esto. Me parece que está como muy amarillo, le voy a bajar un poquito. ¿Sí? Vale. Tengo ese color así como marcado en una capa nueva. Control D para salir de la selección. Me voy a filtro de nuevo, desenfocar, desenfoque de movimiento, y le voy a dar bastante desenfoque de movimiento. Más o menos por ahí. Sí. Más o menos. Le digo OK. Y fíjense. Ahora lo que vamos a hacer es, con las partes de capas, y en la parte de, vamos a empezar a mover esto, para ir viendo cuál de todas las variantes me permiten poder trabajar. ¿Ven? Por ejemplo, luz suave está bastante interesante, porque las otras ya como que lo queman mucho a la escena, ¿sí? Y con luz suave me parece que está bien. Incluso si me parece como mucho, le puedo bajar y puedo dejarlo así como una pequeña... Fíjense, no está muy visible, pero me ha cambiado, ven el ángulo que genera acá. Y si quisiera darle un poco más, hago control J de nuevo, y fíjense, ha creado la capa, pero sin marcar demasiado lo que son los colores y tiñendo lo que es la escena, ¿no? Esos pequeños truquitos le dan como un poco más de vida a la imagen, le dan un poco más de carisma a lo que es la imagen, que bueno, en este caso no tiene absolutamente nada, ¿no? Fíjense que si ahora selecciono todas las capas haciendo clic en la primera y Shift y usando la segunda, y Control E para unificarlas a todas, miren cómo era antes la escena y miren cómo es ahora. ¿Ven? Son esos pequeños cambios que hacen que la escena tenga un poquito más o me diga un poquito más. Esto lo podría hacer, por ejemplo, miren este render. Este render también es bastante malo, no tiene nada de atractivo, pero vamos a crear una nueva capa. Acá no voy a perder tiempo corrigiendo los colores, pero hacemos lo que hicimos recién. Usamos la pluma y voy a hacer desde la ventana más o menos hasta por acá. Voy a hacer más o menos así. Supongamos que tratando de alguna forma como hacer lo que sería la luz, ¿no? Botón derecho, hacer una selección. Como ya la tengo a la capa creada, le digo, utilizo el pincel, y acá le digo filtro, perdón, control D para sacar la selección, le digo filtro, desenfocar, desenfoque de movimiento, ahí lo tenemos, y ahora empezamos a trabajar. Miren este superponer, puede quedar interesante. ¿Ven? Ha generado ese pequeño áurea como si estuviera entrando luz desde la calle, y en realidad no es propia del render esto. Si me hubiera costado mucho hacerlo para que el efecto se produjera desde el sistema de renderizado, ¿no? Vamos a hacer una rápida acá y a ver cómo sale. Hacemos así,
así, así, así y así. Botón derecho, hacer selección y pintamos de nuevo este. Control D para salir de la selección, filtro, desenfocar, desenfoque de movimiento, y habíamos puesto recién superponer, ¿no? Y se lo habíamos puesto a, no sé, un porcentaje X. ¿Ven? Fíjense, con ese pequeño gesto ha cambiado el render. Sí, acá se está quemando, ya lo sé, se está quemando mucho. De hecho que quizás sería conveniente ponerla en luz suave por ahí, y en todo caso hacer con control J una copia para que se vea, pero no se vea tanto. ¿Ven? Ahí, más o menos. Bueno, este es otro truquito que podemos utilizar. Un truquito fácil que podemos hacer para trabajar con el tema por ejemplo, de los fondos, ¿sí? Fíjense, acá tengo una ventana que está mostrando algo, pero imaginemos que queremos mostrar la ciudad. Imaginemos que queremos mostrar algún elemento de la ciudad. Bueno, me voy a la capa de fondo, hago control J para copiarla, la apago a la capa de fondo, dejo la copia de esa capa, y voy a ir con la herramienta pluma, como usamos recién, y voy a dibujar la parte de la ventana. ¿Sí? Cuando ya la tengo dibujada, botón derecho, hacer selección, como hicimos recién, pero la borro. Y hago lo mismo acá con estas partes de la ventana. Voy a hacer así, 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 así y así. No se preocupen, después vamos a corregir esos puntos. Y le digo con suprimir. Ahora hacemos lo mismo acá. Así. Hacer selección. Ok. Suprimir. Y ahora yo me descargué aquí una imagen de una ciudad y la arrastro directamente y la traje. Fíjense, quedó ahí directamente quedó en otro archivo. Voy a hacer control D para sacar esa selección, no quiero que esté la selección, y como lo tengo el archivo acá, lo voy a arrastrar y lo voy a tirar ahí. Fíjense que ha quedado en una capa separada. Lo voy a poner abajo y ahí lo tenemos, y se ve directamente como si fuera la ciudad que se está viendo ahí. Claro, ustedes me van a decir, sí, Marcelo, pero no se ve específicamente los colores que yo quiero que se vean, porque fíjense, es como está como todo muy cálido, pero acá no aparece. Vale, bueno, vamos a borrar esta capa, ¿sí? La ponemos suprimir y la quitamos. Me voy acá a esta escena que tengo acá, y en esta escena voy a ir control J, recuerden siempre crear una nueva capa, y ahí le voy a decir en ajustes igualar colores. Me va a abrir esta ventana y ahí en origen le voy a decir que quiero que copie los colores de la 56i. Le digo OK y fíjense cómo ha creado el color más de la escena. Puedo modificarlo, puedo hacerlo que tenga más o menos intensidad. Vamos a hacer más o menos así, que se vea que es un día de sol, pero tampoco la locura de que esté todo de un color platinado. Le digo OK, selecciono las dos y le hago las 1 a las 2, y ahora sí las arrastro y las llevo acá, ¿sí? Y ahí la tenemos y puedo ajustarla para que se vea lo que yo quiero. ¿Ven? Eso es lo interesante, porque me permite trabajar con diferentes así pequeños truquitos o pequeños elementos para darle como una vida particular, una vida distinta.
Supongamos que me pongo en estricto y digo, bueno, sí, pero se ve como muy perfecto esto en combinación y debería sufrir una pequeña deformación. Bueno, me voy a filtro, desenfoque, por ejemplo, un desenfoque gaussiano. Le voy a quitar un poquito, pero no tanto. ¿Ven? Entonces pierde digamos, lo perfecto porque tiene una pequeña deformación de lo que es el vidrio. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido estos